Primero quiero I explicarles first lo que want to considero que explain es to el problema you del orden what social. I consider to be the problem of social order. Solo en Alone su on his isla, island, Robinson Crusoe, obviamente, Robinson puede Crusoe hacer lo can que le plazca. obviously do La cuestión de whatever las he reglas de conducta pleases. humana ordenada y de For cooperación him, social the simplemente no question surge. concerning rules of orderly human conduct and of social cooperation simply does not arise. Esta This pregunta solo question puede can surgir una only vez que una arise segunda once a second persona, a person, saber, namely Fraida, Friday, llega a la arrives isla. on the island. Sin Yet even embargo, then, incluso the entonces, question la pregunta remains sigue siendo largely en gran medida irrelevant irrelevante so mientras no long exista as no escasez. scarcity exists. Supongamos Suppose que la the isla island es el is the jardín del Garden Edén. of Eden. Todos los bienes All externos external están goods are disponibles en available superabundancia. in superabundance. Son They bienes are gratuitos al free igual que el goods, aire. just as air, El aire que the air that we respiramos es un bien breathe, gratuito en is a free circunstancias good normales. under normal circumstances. Lo que sea que haga Whatever un Crusoe con Crusoe estos, does with sus these acciones no goods, tienen his repercusiones, actions have no repercussions, ni con either respecto a with su propio respect to his suministro own futuro de future dichos bienes ni supply con of respecto al such goods, suministro presente o futuro nor de los mismos regarding bienes the para present Fraida. or future supply of the same goods for Friday. Por lo tanto, Hence, es it imposible is que pueda surgir un impossible conflicto that a sobre el uso de conflict dichos bienes entre concerning the Crusoe y use Fraida. of such goods can arise between Crusoe and Friday. A El conflict conflicto es is posible solo si los possible bienes son only escasos y solo if entonces goods es are necesario formular scarce, reglas que hagan and posible una only cooperación then ordenada y is libre there de a need conflictos. to formulate rules that make orderly, conflict-free cooperation possible. En el In the jardín, Garden Eden of solo a los Eden, bienes escasos existe only el cuerpo two físico de scarce una goods persona y su exist: habitación de pie. a person's physical body and its standing room. Crusoe y Crusoe and Viernes solo Friday tienen un each cuerpo y have solo only pueden one pararse en un body lugar a la and vez. can stand only at one place at a time. Por lo Hence, tanto, even in the incluso en el Garden of jardín del Edén, Eden, pueden surgir conflicts between conflictos entre Crusoe y Crusoe and Viernes, es Friday decir, can si Crusoe arise, y Viernes quisieran namely, ocupar la if misma sala de Crusoe pie and Friday simultáneamente. would want to occupy the same standing room simultaneously, Sin without entrar en coming conflicto into físico entre physical sí, conflict with incluso each en el other. jardín del Edén deben existir Accordingly, reglas de even conducta in the social Garden of ordenada, Eden, a rules of saber, reglas con orderly respecto a social la conduct ubicación y el must movimiento exist, adecuados de los cuerpos namely humanos y, rules regarding the proper location and movement of human bodies. And fuera del outside the jardín del Garden Edén, of en el Eden, reino de la in the escasez, realm of debe haber reglas all-around que regulen el uso scarcity, no de los cuerpos there must be personales, sino rules de todo that lo que es regulate the escaso, de use not modo que only of todos. personal bodies, but of everything that is scarce, such that all Este es possible el problema del conflicts orden can be social en la ruled historia out. del pensamiento Now, social y this is the político. problem of social order. In the history of social and political thought, Se han myriad ofrecido proposals innumerables have been propuestas como offered soluciones al as problema del orden solutions social to y the esta problem multitud of de social propuestas order, mutuamente and incompatibles this ha contribuido multitude a la of creencia mutually generalizada de que la búsqueda de una incompatible única solución proposals correcta es has inútil e ilusoria. contributed to the widespread belief that the search for a single correct solution is futile and illusory. Sin Yet a embargo, correct existe una solution solución does correcta. exist. No hay There is razón no para reason sucumbir al relativismo to moral. succumb to moral relativism. De Indeed, hecho, la the solución al solution to problema the del orden problem of social se social order conoce have desde hace been known cientos de for años. hundreds of years. La The solución es la idea solution de la is the propiedad idea privada. of private property. Ahora Now let me permítanme formular formulate la the solución solution primero para el first caso for especial the special representado por el case jardín del Edén y luego represented para by el the caso Garden general of Eden, representado por el mundo and real de la then for the escasez en general todo el case mundo. represented by the real world of all-around scarcity. En el jardín In the del Edén la Garden of solución es Eden, the proporcionada por la solution regla is simple, provided by the simple rule stipulating estipulando que that cada uno puede everyone may colocar o mover place su propio or cuerpo move donde his le own plazca, body wherever he pleases, provided siempre que nadie only más esté that no parado one allí y else is ocupando el mismo already espacio. standing there and occupying the same space. And Fuera del outside the jardín del Garden Edén, of en el Eden, reino de la in the escasez realm total, of la solución la all-around proporcionan scarcity, cuatro reglas the solution lógicamente is provided interrelacionadas. by four logically interrelated rules. First, De every hecho, cada person persona es is the propietaria private, privada y exclusiva de su exclusive cuerpo owner físico. of his own physical body. In fact, ¿Quién who más si no? else
if not Crusoe debe Crusoe, ser el should dueño be del the cuerpo de owner Crusoe of viernes o Crusoe's viernes y body. Crusoe conjuntamente. Friday or Friday and Crusoe jointly. Sin Yet embargo, estas these soluciones. solutions, Alguien somebody más es else dueño de mi owns my cuerpo o que mi body, cuerpo es or propiedad that my conjunta de body mí is en otra owned persona. jointly by myself and somebody else. Sin Yet embargo, these other estas otras rules reglas no would ayudarían not a help evitar avoid conflictos, ya que conflict, crearían conflictos rather y los it harían would create permanentes. conflict and make conflict permanent. En Second, segundo lugar, cada every persona es un person propietario is the privado de private todos los owner bienes dados por la of all naturaleza, nature-given goods que ha that percibido he como has escaso y puesto en perceived uso por as medio de su scarce cuerpo and antes que put to cualquier otro use cuerpo by lo haya means hecho, of his por lo que, body, de nuevo, ¿quién más si no before es el primer anybody propietario de else un? has done so. Again, who else, if not the first owner? Or El primer first usuario user debe ser su should be their propietario, owner. el segundo The usuario o el second primero y el user, segundo usuario or the first and conjuntamente. the second user jointly. Una vez Yet más, again, tales fallos such serían rulings contrarios al would be propósito mismo de contrary las to the normas, very a purpose saber, of ayudar a norms, evitar el namely conflicto en of lugar de helping to crearlo. avoid conflict rather than to create it. En tercer Third, lugar, toda every persona que con la person ayuda de su who, cuerpo y sus with the bienes help of his originalmente body apropiados and his produce lucro, se originally convierte en el appropriated propietario goods, adecuado de estos produces new productos, siempre que products, solo en el proceso de thereby producción. becomes the proper No owner daña of these físicamente. products, provided only that in the process of production he does not physically damage Los the bienes por goods otras owned personas y by la fuerza other una vez que un persons. bien ha sido adquirido a través de And las dos fourth, primeras apropiaciones once a good originales has o ha been sido acquired producido. through first to original appropriation or been produced, ownership Propiedad en el en tal bien solo puede such a good adquirirse mediante can una only be transferencia acquired contractual by voluntaria de su means of a título de propiedad de un voluntary propietario anterior a un contractual propietario transfer posterior. of its property title from a previous to a later owner. I will spare myself here the task of providing a detailed ethical Justificación as well ética y as económica de economic estas reglas lo he hecho en otra justification parte. of Si these miras en mi libro rules. sobre teoría I del have done socialismo y el this capitalismo, elsewhere. encuentras Look in my justificaciones book on detalladas de estas Theory of reglas o en mi libro Socialism and sobre ética y Capitalism, you economía find de la detailed propiedad privada. justifications of these rules, or in my book on the ethics and economics of private property. Algunas However, a declaraciones en few esta sección statements están in en this orden. connection are in order. Contrariamente a la afirmación frecuentemente escuchada de que la institución de lo privado es solo una especie de convención, debe afirmarse categóricamente que una convención It sirve a must un be propósito y, categorically stated that a convention serves a purpose and es algo a lo que it is existe una something to alternativa. which El an alfabeto alternative latino, por ejemplo, exists. sirve para el The Latin propósito de la alphabet, for comunicación instance, escrita, existe serves the una purpose alternativa a of él. written communication, and there exists an alternative to it, Por such ejemplo, as, for para el instance, the alfabeto Cyrillic cirílico, es por eso alphabet. que se lo conoce como una That is why convención. it is referred to as a convention. Sin What, embargo, however, ¿cuál es el is the propósito de las purpose of normas de action acción si no norms? existiera un conflicto If interpersonal? no interpersonal conflict existed, Es that decir, is, si debido a if una armonía due to previamente some estabilizada de todos los pre-stabilized intereses, harmony of nunca all surge una interests, situación en la que dos o más no personas quieran situation usar ever el mismo bien de arises manera in which incompatible. two or more people want to use one and the same good in incompatible ways, Entonces then no we would not necesitaríamos need ninguna any norma. norms. Es un It propósito is de the las purpose normas of ayudar a evitar norms conflictos to que de otro help modo serían avoid inevitables. otherwise unavoidable conflict. Ahora, Now, a una norm norma que genera that conflicto en lugar de generates ayudar a conflict evitarlo es contraria al rather than propósito help mismo de las avoid it normas, es is una norma contrary to disfuncional o the una very perversión y con purpose of respecto al norms. propósito de evitar It is a conflictos. dysfunctional norm or a perversion. And with regard to the purpose of conflict avoidance, La the institución de la institution propiedad of privada private definitivamente property no is es solo una definitely convención not porque just no a existe convention, alternativa a ella, because solo la no propiedad privada alternative to exclusiva it hace posible que exists. todo lo demás. Only private, exclusive property makes it possible that all otherwise Los unavoidable conflictos conflicts inevitables se pueden can evitar be y solo el avoided. principio de adquisición de And propiedades a only the través de actos de principle of apropiación property original realizados por acquisition individuos through acts específicos of en puntos original específicos en el tiempo appropriation y en lugares performed específicos by hace posible specific que, individuals at specific points in time and at specific locations makes it possible that los conflicts can conflictos be pueden avoided evitarse desde el from the principio de la beginning of humanidad en adelante, mankind ya que onward. solo la primera apropiación de Since algún only bien the previamente first no apropiado puede estar appropriation of libre de some conflictos previously simplemente porque, por unappropriated definición, good nadie can más be tuvo tratos previos conflict-free con este bien. simply because, by definition,
no one else had any previous dealings with this good. Ahora, Now, tan as importante como esta important idea as es que this es la idea de insight que la institución de la is propiedad the privada, insight that the institution of private property en última ultimately instancia, grounded basado en in X de acts of apropiación original originales sin alternativa, el appropriation deseo is incluso el without objetivo de la interacción alternative, libre de conflictos y de la paz. given the desire, given the goal of conflict-free interaction and of peace, it is not sufficient to Un orden establish social a funcional. functioning social order. Porque For incluso si even if todos saben everyone cómo se puede knows how evitar el conflict conflicto, can be todavía es avoided, posible que las it is personas still simplemente possible no quieran that evitar el people conflicto simply porque do esperan not want to beneficiarse de avoid la expensas de conflict los demás. because De they hecho, expect siempre to que la humanidad benefit sea from lo it que es, at the expense of others. In fact, as long as mankind is what it is, siempre there will existirán always asesinos, exist ladrones, murderers, matones y thieves, estafadores, y eso tiene thugs, and personas que con no actúan de artists. acuerdo con estas reglas que mencioné antes. And that has people who do not act according to these rules that I mentioned before. Por lo Hence, tanto, todo orden every social, social para order, ser mantenido con if it is to éxito, be requiere successfully instituciones y maintained, mecanismos. requires institutions and mechanisms Diseñado para designed mantener to a raya a keep los such infractores de rule reglas sobre breakers cómo in realizar check. esta tarea y por quien la respuesta How estándar to a esta pregunta accomplish es this decir, task esta tarea es and la. by whom? The standard reply to this question is to say, this task, that is the La enforcement aplicación de of la ley y law el and orden es el order, primer y is the principal deber de first hecho, and la raison primary d'être del duty, Estado en particular, indeed, esta es the también la raison respuesta d'être dada por los liberales of the clásicos state. como mi maestro. In particular, this is also the answer given by classical liberals, such as my master, ¿Le Ludwig gustaría a von Mises. Mises? Si esta Whether or respuesta not es this correcta answer o is no, correct depends depende de on cómo se how defina el state Estado is de defined. acuerdo con la definición The estándar. state, according to the standard definition, No es not solo just una the definición, definition that I simplemente just asumo arbitrariamente que arbitrarily aquí, assume de here, acuerdo con la according to definición the standard estándar, no es definition, una empresa is not a especializada regular, regular, el Estado se specialized define como firm. una agencia, Rather, que se the state caracteriza is por dos defined as an características únicas agency that is conectadas lógicamente. characterized by two unique, logically connected features. La The primera es que el first one Estado es un is organismo the que ejerce state un is an monopolio territorial agency de la toma de that decisiones en última exercises a instancia. territorial monopoly of ultimate decision making. Es That decir, is, el the Estado es el state is árbitro the final en ultimate todos los casos de arbiter conflicto en los in every tribunales, case of incluidos los conflict, conflictos que lo involucran, no permite including apelaciones más conflicts allá de sí involving mismo y, itself. It allows no appeal above and beyond itself. And second, segundo el Estado, una the agencia que state is ejerce an un monopolio agency territorial de that tributación, que es una exercises agencia a que, territorial monopoly of taxation. That is, it is an agency that fija unilaterally unilateralmente fixes the el precio que price los ciudadanos that privados private deben pagar por el citizens must servicio del pay Estado como for the juez supremo y state's ejecutor de la service ley y el as orden. ultimate judge and enforcer of law and order. Ahora, Now, as tan extendida widespread como una visión estándar sobre la as the necesidad de standard la view institución del Estado concerning como the proveedor de la ley y necessity el of the orden, se encuentra en institution clara of the state contradicción. as a provider of law and order is, it stands in clear contradiction A las to leyes y principios elementary económicos y economic morales and moral elementales. laws and principles. En First primer off, lugar, entre among economistas y economists and filósofos existen dos philosophers, there proposiciones exist casi two universalmente near aceptadas. universally accepted propositions. La The primera es que first todo one is monopolio es malo that desde el every punto de vista de los monopoly is consumidores, bad no from the desde el punto de viewpoint of vista del productor. consumers, not from the viewpoint of the producer. Every producer loves to be a monopolist. El Monopoly monopolio se is entiende here aquí en su understood significado in clásico its como un classic privilegio meaning exclusivo otorgado a un as solo an productor de una exclusive mercancía o un privilege servicio o como la granted to a ausencia de single entrada libre en una producer línea de of a producción en particular. commodity or a service, or as the absence of free entry into one particular line of production. Solo Only una one agencia puede agency, producir un agency determinado bien o A, servicio may X. produce a given good or service X. Tal Such a monopolio es malo monopoly porque is está bad protegido de for una nueva entrada consumers potencial en un área de because producción shielded determinada. from potential new entrants into a given area of production, El the precio del price of producto the será más product alto y la will be calidad será higher, menor de lo que and sería the el caso en quality condiciones will be lower competitivas. than would otherwise be the case under competitive conditions.
Y la segunda proposición casi universalmente aceptada entre economistas y filósofos es la producción de la ley y el orden que está fuera de control. La seguridad es una función primaria del Estado como la acabo de definir. La seguridad se entiende aquí en el sentido amplio que se adopta en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, es decir, como una protección de la propiedad de la vida y la búsqueda de la felicidad. De la violencia doméstica es del crimen, así como de la agresión externa o extranjera, lo que es de guerra. Ahora bien, ambas proposiciones son aparentemente incompatibles entre sí. Sin embargo, esto rara vez ha causado preocupación entre los filósofos y economistas, y en la medida en que les preocupaba algún problema. La reacción típica ha sido la de hacer una excepción con la primera proposición, la proposición del monopolio. En lugar de la segunda, que necesitamos un monopolista de la ley y el orden, existen razones teóricas fundamentales y montañas de evidencia empírica, que de hecho es la segunda proposición, que necesitamos un monopolista que nos proteja. Lo que es falso, ya que un monopolio territorial de la toma de decisiones en última instancia y de la aplicación de la ley no es como cualquier otro monopolio, como un monopolio de la leche o un automóvil que, produce leche o automóviles de calidad comparativamente inferior y precios más altos en contraste con todos los demás monopolistas. El Estado no solo produce productos inferiores. The state does not only produce inferior goods, Bienes lousy pésimos, goods, pero malos but o que no son bienes. bads or De hecho, el Estado non-goods. debe producir In primero, fact, como the state Texas, must por first ejemplo, antes de produce que pueda bads, producir cualquier such cosa que as pueda Texas, considerarse for un instance, producto pésimo. before it can produce anything that might be considered a lousy product. Si una agencia es el If juez an último en todos los agency casos de is the conflicto, ultimate entonces también judge es un juez in en every todos los case of conflictos al conflict, evolucionar en consecuencia, then it en is lugar de also simplemente judge prevenir y in resolver. all conflicts involving itself. Consequently, instead of merely preventing and resolving conflicts, Conflictos. Un a monopolista de la toma de monopolist of decisiones en última ultimate instancia decision también making causará y will provocará also conflictos para cause and resolverlos en su provoke propio conflict beneficio. in order to settle it then to his own advantage. Es That decir, is, si uno puede if apelar one al can Estado solo por appeal to the justicia, la state justicia se only pervertirá necesariamente a for favor de las justice, constituciones justice estatales will y, a be pesar de lo supremo, necessarily perverted in favor of the state. Constitutions and Supreme Courts notwithstanding. estas These constituciones y tribunales constitutions and son siempre courts constituciones are estatales y or is tribunales state estatales y cualquier constitutions limitación a la acción and estatal state que puedan courts, establecer o and encontrar. whatever limitations on state action they may set or find invariably Invariablemente is es decidido por decided by agentes de la misma agents institución of en the very consideración, same de manera institution predecible, under entonces la consideration. definición de propiedad y protección se alterará Predictably continuamente then, y el rango de the dicción de URI se definition of ampliará en beneficio del property Estado. and protection will be continually altered and the range of jurisdiction expanded to the state's advantage. La idea The de una ley idea of eterna e some inmutable dada que given, debe ser descubierta eternal and desaparecerá por immutable completo, será law that reemplazada por must la be idea de la ley como discovered legislación que will es como una completely ley arbitraria disappear hecha por el and will Estado. be replaced by the idea of law as legislation, that is, as arbitrary state-made law. Moreover, Además, como as juez ultimate último, el judge, Estado es también the un state monopolista de is los also a impuestos. monopolist of Es decir, taxation. puede, That sin is, el consentimiento it de can todos los unilaterally, afectados, determinar el without the precio que su consent sujeto of debe pagar everyone por la affected, provisión de ley pervertida por determine the parte del price Estado. that its subject must pay for the state's provision of perverted law. Sin embargo, However, una vida y a una propiedad tax-funded financiadas con life impuestos and es una property contradicción en protection términos. agency is a contradiction in terms. Es un It is protector de la an propiedad de expropiación expropriating motivado, como property todos, protector. por el interés propio y la desutilidad del Motivated then, trabajo, pero as equipado everyone con un is, poder único by para self-interest and by the disutility of labor, but equipped with a unique power to tax
Los agentes estatales se esforzarán invariablemente por maximizar los gastos en protección y casi toda la riqueza de la nación puede ser consumida por el costo de la protección y, al mismo tiempo, minimizar la producción real de protección. Cuanto más dinero se puede gastar y cuanto menos se debe trabajar para ello, mejor se está. Ahora, aparte del error fundamental del estatismo, el estatismo en general, errores adicionales están involucrados en este caso especial de un Estado democrático. Un tratamiento detallado de este tema nuevamente lo he proporcionado en otro libro mío, Una democracia, el Dios que falló. Pero quiero hacer una breve mención sobre esto. ¿La forma de Estado tradicional premoderna es la de una monarquía absoluta? Sin embargo, las monarquías fueron criticadas en particular también por los liberales clásicos como Maísis por ser incompatibles con el principio básico de igualdad ante la ley. Obviamente en el privilegio personal. Por lo tanto, los críticos de las monarquías argumentaron que el Estado monárquico tenía que ser reemplazado por uno democrático para abrir la participación y la entrada en el gobierno estatal a todos en igualdad de condiciones. No solo a una clase hereditaria de nobles se pensaba que se había satisfecho el principio de igualdad de todos ante la ley. Sin embargo, esta igualdad democrática ante la ley es algo completamente diferente e incompatible con la idea de una ley universal igualmente aplicable a todos en todas partes y en todo momento. De hecho, el cisma y la desigualdad objetables de una ley superior de reyes frente a una ley subordinada de súbditos ordinarios se conservan plenamente en la democracia en la separación del derecho público frente al privado y is fully preserved under democracy in the separation of public versus private law. La supremacía del derecho público sobre el derecho privado en democracia. Todos son iguales en la medida en que la entrada en el gobierno está abierta a todos en igualdad de condiciones. Todos pueden convertirse en reyes, por así decirlo, no solo un círculo privilegiado de personas. Por lo tanto, en la democracia no existen privilegios personales o personas privilegiadas, sin embargo, los privilegios funcionales y las funciones privilegiadas continúan existiendo. Los funcionarios públicos, siempre que actúen a título oficial, se rigen y protegen por el derecho público y, por lo tanto, ocupan una posición privilegiada. Personas con visado que actúen en el marco del derecho privado, en particular. Los funcionarios públicos pueden financiar o subsidiar sus propias actividades a través de Texas, es decir, no lo hacen, ya que todos los sujetos de derecho privado deben obtener sus ingresos. A través de la producción y la posterior venta de bienes o servicios a consumidores que compran o no compran voluntariamente como funcionarios públicos. ¿Permitido participar y vivir de lo que en los tratos privados? Entre sujetos de derecho privado se considera robo y botín robado. Por lo tanto, la discriminación privilegiada y legal y la distinción entre gobernantes y súbditos no desaparecerán bajo la democracia, por el contrario. Estar restringido a príncipes y nobles bajo privilegios democráticos estará disponible para todos. Todos pueden participar ahora en CEP y vivir de ello. Si solo se convierte en un funcionario público predeciblemente, entonces, en condiciones democráticas, la tendencia de cada
El monopolio de la toma de decisiones en última instancia para aumentar el precio de la justicia y disminuir su calidad y sustituir la injusticia por la justicia no disminuye, sino que en realidad se agrava como monopolista hereditario, un rey o un príncipe. Considera el territorio y las personas bajo su jurisdicción su propiedad personal y se dedica a la explotación monopólica de esta propiedad bajo el monopolio de la democracia, y la explotación monopólica no desaparece en raza. Lo que sucede es simplemente esto. En lugar de un príncipe y una nobleza que consideran al país como su propiedad privada, el cuidador temporal e intercambiable se pone a cargo monopólico del país. El cuidador no es dueño del país. Pero mientras esté en el cargo, se le permite hacerlo a su favor y a su prodigioso beneficio. Él es dueño de su uso actual o lo que se llama frucht. Pero él no es dueño de su capital social. Esto no elimina la explotación, por el contrario, hace que la explotación sea menos calculadora y se lleve a cabo con poca o ninguna consideración por el capital social. ¿Serás miope y consumirás capital? Promuévelo. Permítanme dar un ejemplo. Puedo darte una casa y hacerte el dueño de la casa, o puedo hacerte un cuidador temporal de una casa. Durante 4 años puedes intentar sacar todo lo que quieras de la casa. Pero no se puede transmitir como una herencia, no se puede vender en el mercado y así sucesivamente. ¿Va a tratar la casa de una manera diferente? Si usted es propietario privado que puede transmitirlo en forma de herencia, o será solo un cuidador temporal que no puede transmitirlo, no puede venderlo en el mercado, y la respuesta es tan clara como la luz del día, por supuesto, si usted es. Solo un cuidador temporal de la casa, intentas correr por el capital, sacarle el mayor provecho posible en el menor tiempo posible, mientras que como propietario privado, tratará de preservar el valor de la misma para transmitirla en algún tipo de forma intacta a la próxima generación. ¿Son personas que intentan robar al país lo más rápido posible? Porque después de 4 años ya no tienen la oportunidad de robar después de 8 años, sea cual sea el término que sea ahora. Si el Estado, y especialmente es un Estado democrático, entonces es demostrablemente incapaz de crear y mantener orden social. Si en lugar de ayudar a evitar el conflicto, el Estado es una fuente de conflicto permanente, y si en lugar de garantizar la seguridad jurídica y la previsibilidad, el Estado mismo continuamente genera inseguridad e imprevisibilidad a través de su legislación y reemplaza la ley constante con una legislación flexible y arbitraria. Ineludible surge la pregunta de cuál es entonces la solución correcta y obviamente sin estatus para el problema de hacer cumplir el orden social. Ahora, la solución es lo que yo llamo una sociedad de derecho privado, que es una sociedad en la que cada individuo e institución está sujeto a un mismo conjunto de leyes. No existe una ley pública que otorgue privilegios a personas o funciones específicas, y no existe propiedad pública en esta sociedad. Solo existe el derecho privado y la propiedad privada, igualmente aplicables a todos y cada uno. A nadie se le permite adquirir propiedad por ningún otro medio que no sea a través de la producción de apropiación original o el intercambio voluntario, y nadie posee el privilegio de comprar y expropiar. Además, en una sociedad de derecho privado, a nadie se le permite prohibir que otra persona use su propiedad para ingresar a cualquier línea de producción.
any line of production Desea he entrar y wishes to competir contra enter quien quiera and competir compete específicamente against con respecto whomever al he problema en wants to cuestión, que es compete. en una sociedad de derecho privado la Specifically producción de. regarding the problem at hand, that is, in a private law society, the production of La security, seguridad de la ley of y el law orden and será order, asumida por will individuos y be agencias undertaken financiados by libremente que freely compiten por una financed clientela que individuals paga and voluntariamente o agencies una clientela que no competing paga. for a voluntarily paying clientele or non-paying clientele, Al igual just que una as the producción de todos production los demás of bienes y all other servicios, goods sería and presuntuoso querer services. predecir la forma Now, precisa it de la would be industria de la presumptuous seguridad to que surgiría en el marco de want un to derecho predict privado. the precise shape and form of the security industry that would emerge within the framework of a private law Sin society. embargo, no es However, nada it difícil is not predecir algunos difficult at cambios all to centrales que predict a fundamentalmente y few distinguirían central una industria de changes seguridad that would competitiva de la actual fundamentally producción de and estatus demasiado favorably conocida de. distinguish a competitive security industry from the present, all too well-known status production of La injustice injusticia y el and orden disorder. primero. First off, Pero en un while in a complejo complex basado en la división society del based trabajo, on the la division of autodefensa jugará labor, solo un papel secundario, self-defense como explicaré will en un play momento. only a secondary role, as I will explain in a moment. Debe It should enfatizarse be desde el emphasized principio from que the en una outset sociedad de that derecho in a privado el private derecho de law todos a society, defenderse de la agresión contra la everyone's propia right persona y la to propiedad es defend completamente oneself from indiscutible en aggression marcado contraste against con la one's situación person actual. and property is entirely undisputed. In distinct contrast to the present situation, A esta to the situación de present estatus actual status que hace que las situation, personas estén cada which vez más renders desarmadas e people indefensas contra los increasingly agresores en una unarmed sociedad and de derecho privado sin defenseless restricciones against a la propiedad aggressors. privada de armas In a de fuego. private law society, no restrictions on the private ownership of Y firearms existen and otras other armas el derecho weapons elemental de exist. todos a participar en defensa propia Everyone's para proteger su elementary vida y right propiedad to contra los engage in invasores sería self-defense, sacrosanto y, como to se sabe protect por la his experiencia life del no tan and salvaje property oeste, against así como de invaders numerosos would be recientes. sacrosanct. And as one knows from the experience of the not so wild West, as well as numerous recent empirical Investigaciones empíricas investigations sobre la relación into the entre la frecuencia de relationship posesión de armas y between the las tasas de frequency of criminalidad más armas non-ownership implican menos and delincuencia. crime Recuerda el rates, incidente noruego que more acaba de guns ocurrir durante imply 40 less minutos. crime. Este tipo estaba disparando a personas. Recall this Norwegian incident that just happened. For 40 minutes, this guy was shooting down people. Ahora bien, Now, si would eso that hubiera have been sido posible si possible la if gente hubiera people had estado been armada, armed? He podría haber might have matado a killed una a sola single persona y person, luego él mismo and habría then he muerto would en have el been mismo dead momento en que en la himself. compleja economía actual no producimos Just nuestros as propios in zapatos, today's trajes o complex teléfonos, economy, pero, we do not produce our own shoes or suits or telephones, but por lo partake in tanto, the también es de esperar advantages que también lo of the hagamos division cuando se of trata de la labor. producción de seguridad, So it is especialmente also to cuanta be más propiedad expected posee una that we persona y will más rica se also vuelve do una so sociedad. when it comes to the production of security, especially the more property a person owns and the richer a society becomes. Por lo Hence, tanto, most la mayoría de security los servicios de services will, seguridad serán, without sin doubt, duda, be proporcionados por provided by agencias especializadas specialized que compiten por agencies clientes que pagan competing for voluntariamente por varias voluntarily agencias paying privadas de clients seguros y by arbitraje various policial. private police, insurance, and arbitration agencies. If one Para wanted to resumir en una palabra la summarize in diferencia one decisiva word y la ventaja de the una industria de decisive seguridad difference competitiva en and comparación con el advantage estado actual, of a esta palabra competitive sería, security industry as compared to the current status practice, this word would be contrato. contract. El Estado, el The máximo state, responsable de la toma de as the decisiones y el ultimate juez, decision opera maker and actualmente en un judge, contrato con menos vacío operates legal que existe. currently in a Ningún contrato contractless entre el Estado y sus legal ciudadanos no vacuum. está fijado There contractualmente. exists no contract between the state and its citizens. It is not contractually fixed No se what fija is qué es actually realmente propiedad owned de by quién y que whom debe protegerse. and what ¿Qué accordingly servicio debe is to be prestar el Estado? protected. It is not fixed what service the state is to provide. ¿Qué What pasaría is si to los happen protegidos fueran las personas if the supuestamente protected protegidas? or the allegedly protected people Piensan think que el that the Estado falló en state su tarea de failed protegerlos. El in its Estado fija task of unilateralmente protecting las them? reglas del juego y puede Rather, the cambiarlas por state legislación durante el unilaterally juego. fixes the rules of the game and can change them per legislation during the game.
Obviamente, tal comportamiento es inconcebible para los proveedores de seguridad financiados libremente. Imagínese un proveedor de seguridad, ya sea una policía, una aseguradora o un árbitro. ¿De quién era la oferta en algo como esto? ¿No le garantizaré contractualmente nada? No le diré qué cosas específicas, lo consideraré como propiedad protegida ni le diré lo que me obligué a hacer si de acuerdo con su opinión. No cumplo con mi servicio para usted, pero en cualquier caso me reservo el derecho. Determinar unilateralmente el precio que debe pagarme por dicho servicio indefinido. Ahora cualquier proveedor de seguridad desaparecería inmediatamente del mercado debido a una falta total de clientes. En cambio, cada productor privado de valores financiado libremente debe ofrecer a sus clientes protectores un contrato y estos contratos deben, para que parezcan aceptables para los consumidores que pagan voluntariamente, contener descripciones claras de las propiedades, así como servicios y obligaciones mutuos claramente definidos. Además, cada parte en el contrato durante la duración y hasta la finalización del contrato estaría obligada por sus términos y condiciones y cada cambio en los términos o condiciones requeriría el consentimiento unánime de todos los interesados. Específicamente, para que parezcan aceptables para los compradores de valores, estos contratos deben contener disposiciones sobre qué se hará en caso de conflicto o disputa entre el protector, el asegurador y sus propios clientes protegidos o asegurados, y también deben tener provisiones qué sucederá en caso de un conflicto entre diferentes protectores o diferentes aseguradores y sus respectivos clientes y, a este respecto, existe una solución mutuamente aceptable en estos casos de conflictos entre aseguradores y protectores asegurados y agencias de protección protegidas o diferentes, y así sucesivamente. Las partes en conflicto deben acordar contractualmente el arbitraje por parte de un tercero de confianza mutua pero independiente y, como parte, esta parte se financia libremente y compite con otras agencias de arbitraje y sus clientes son las aseguradoras y los asegurados esperan de estas agencias de arbitraje que presenten un veredicto que sea reconocido como justo y equitativo por todas las partes, porque solo los árbitros capaces de formar tales juicios que sean considerados justos y equitativos por todas las partes tendrán éxito en el mercado de arbitraje. Los árbitros que son incapaces de esto y que son vistos como sesgados o parciales desaparecerán del mercado, nadie los elegirá en otro caso, donde se necesita arbitraje. Ahora, a partir de esta ventaja fundamental de una sociedad de derecho privado u otras ventajas, en primer lugar, la competencia entre las aseguradoras policiales y los árbitros por los clientes que pagan provocaría una tendencia hacia una caída continua en el precio del valor asegurado. Haciendo así que la protección sea cada vez más asequible, mientras que en las actuales condiciones de monopolio el precio de la protección aumentará constantemente y se volverá cada vez más inasequible. Además, como ya he indicado, la protección y la seguridad de nuestros bienes y servicios que compiten con otros bienes y servicios si se asignan más recursos a la protección. Se puede gastar poco trabajo en automóviles, vacaciones, comida y bebida, también recursos asignados a la protección de un grupo.
to the protection of one group. Digamos que las personas que viven en el Pacífico, por ejemplo, compiten con los recursos X que, para la protección de otro grupo que es, digamos, las personas que viven en el Atlántico, un monopolista de protección financiado con impuestos, la asignación de recursos de los estados será necesariamente. Habrá sobreproducción o subproducción de seguridad en comparación con otros bienes y servicios competidores y habrá sobreprotección de algunos individuos, grupos o regiones y bajo protección de otros grupos o regiones. And there will be overprotection of some individuals or groups or regions and underprotection of other groups or regions. Contraste indistinto en un sistema de agencias de protección que compiten libremente, desaparecería toda arbitrariedad de asignación en toda la producción o en la producción. All over or underproduction would disappear. Se otorgaría a la protección la importancia relativa que tiene a los ojos de los consumidores que pagan voluntariamente y ningún grupo de personas o región recibiría protección a expensas de ningún otro. Todos y cada uno recibirían protección de acuerdo con sus propios pagos. Sin embargo, la ventaja más importante de una producción de ley y orden basada en contratos privados es de naturaleza cualitativa. Primero está la lucha contra el crimen. El Estado como lo conocemos es notoriamente ineficiente en este sentido porque los agentes estatales y de confianza con esta tarea son pagados fuera de Texas que independientemente de su productividad. De hecho, se puede esperar que los agentes estatales se interesen en mantener una tasa de criminalidad moderadamente alta. In fact, it can be expected that the state agents take an interest in maintaining a moderately high crime rate. Porque de esta manera pueden justificar un aumento cada vez mayor de los fondos para los agentes estatales, las víctimas de delitos y la indemnización y compensación de dichas víctimas desempeñan, en el mejor de los casos, un papel insignificante. El Estado no indemniza a las víctimas de delitos que se supone que deben protegerlo. Pero no hacen nada para ayudarte si fallan en esta tarea. Por el contrario, las víctimas perjudicadas se sienten aún más insultadas al hacerlas pagar como contribuyentes el encarcelamiento y la rehabilitación de los delincuentes. ¿La situación en una sociedad de derecho privado es completamente diferente? Los proveedores de seguridad, en particular las aseguradoras, deberán indemnizar a sus clientes en caso de daños reales. De lo contrario, simplemente no encontrarían clientes y, por lo tanto, deben operar de manera eficiente a este respecto. Deben ser eficientes en la prevención del delito, ya que a menos que puedan prevenir un delito, tendrían que pagar más, incluso si no se pudiera prevenir un acto delictivo. Deben ser eficientes en la detección y recuperación del botín robado porque de lo contrario deben pagar para reemplazar estos bienes y en particular, deben ser eficientes en la detección y aprehensión de los delincuentes, ya que si el delincuente es detenido o solo si el delincuente es detenido, ¿es posible que las aseguradoras hagan pagar al delincuente? Para la indemnización a la víctima y así reducir sus propios costes de funcionamiento. Además, una industria de seguridad competitiva y basada en contratos como pieza general que promueve el efecto. Los estados son, como ya he explicado por naturaleza, instituciones agresivas. Pueden causar o provocar conflictos para luego resolverlos en su propio beneficio, dicho de otra manera, como monopolistas financiados por el texto de la toma de decisiones final.
Los estados pueden externalizar los costos asociados con el comportamiento agresivo a otros, es decir, a los desafortunados contribuyentes y, en consecuencia, tenderán a ser más agresivos. Estos son su propia población y también visa para extranjeros en los Estados Unidos, entonces las empresas normales o las personas normales serían lo que las aseguradoras privadas competidoras son por naturaleza. Organizaciones defensivas y pacíficas. Por un lado, esto se debe a que cada acto de agresión es costoso y una compañía de seguros involucrada en una conducta agresiva requeriría primas comparativamente más altas. Que implique la pérdida de clientes frente a competidores más baratos y no agresivos y, por otro lado, es posible asegurarlo uno mismo contra todos los riesgos imaginables. Más bien, solo es posible protegerse contra los accidentes. Es decir, riesgos sobre cuyo resultado el asegurado no tiene control y a los que no contribuye nada. Solo es posible asegurarse contra el riesgo de muerte e incendio, por ejemplo. Pero es imposible asegurarse contra el riesgo de suicidarse mañana o incendiar su propia casa. Del mismo modo, es imposible asegurarse contra el riesgo de fracaso empresarial o de desempleo, o de no gustar al prójimo. 4 En cada caso, uno tiene cierto control sobre el evento en cuestión, lo que es más significativo, la no asegurable de las acciones y sentimientos individuales en contraste con la asegurabilidad de la excelencia. Implica que también es imposible asegurarse contra el riesgo de daños resultantes de la propia agresión o provocación previa. En cambio, cada asegurador debe restringir las acciones de sus clientes para excluir toda agresión y provocación de su parte que sea un seguro. Contra el desastre social, dicho delito debe estar supeditado a que el asegurado se someta a normas específicas de conducta civilizada no agresiva, debido a la misma razón y preocupaciones financieras. Las aseguradoras tenderán a exigir que sus clientes se abstengan de todas las formas de justicia vigilante, excepto quizás en circunstancias bastante extraordinarias porque la justicia vigilante, incluso si está justificado, invariablemente causa incertidumbre y provoca una posible intervención de terceros, obligando a sus clientes a someterse a procedimientos regulares y publicitados. Cada vez que piensan que han sido víctimas de estas perturbaciones y los costos asociados pueden evitarse en gran medida y, por último, vale la pena señalar que, si bien las agencias financiadas por los estados pueden participar en el enjuiciamiento a gran escala de delitos sin víctimas, como el uso de drogas ilegales, y de hecho lo hacen, la prostitución o el juego, los llamados delitos sin víctimas, tenderían a ser de poca o ninguna importancia. Estaba en un sistema de agencias de protección financiadas libremente porque la protección contra tales delitos sin víctimas requeriría primas de seguro más altas, pero dado que estos delitos, a diferencia de los delitos genuinos contra las personas y la propiedad, no crean víctimas, muy pocas personas, si es que lo hacen, estarían dispuestas a gastar primas de seguro más altas en dicha protección contra algo que no los victimiza aún más. Mientras que los estados, como ya he dicho, están siempre y en todas partes ansiosos por desarmar a su población y de un medio esencial de autodefensa, las sociedades de derecho privado son
caracterizado por un derecho irrestricto a la autodefensa y, por lo tanto, por la propiedad privada generalizada de armas y la propiedad de armas en general. Imagínese un productor de seguridad que exigía a sus posibles clientes Just imagine a security producer who demanded of its prospective clients que primero tendrían que desarmarse por completo antes de que estuviera dispuesto a defender la vida y la propiedad de los clientes. Ahora, todos pensarían en esto como una broma de mal gusto y, Now, correctly, everyone would think of this as a bad joke and me negué a refuse to aceptar tal accept oferta, such an sobre offer. todos tus cuchillos, Hand me y luego over te all of protegeré. your knives, ¿Sabes qué pasa and then I entonces? will protect you. You know what's up then. No. Financiar libremente a las compañías de seguros que exigen que los clientes potenciales entreguen de primera mano todos sus medios de autodefensa como requisito previo de protección despertaría de inmediato la máxima sospecha en cuanto a sus verdaderos motivos y rápidamente irían a la quiebra en su propio interés. Las compañías de seguros en realidad recompensarían a los clientes armados, en particular a aquellos clientes que pueden certificar algún nivel de capacitación en el manejo de armas, cobrándoles primas más bajas que reflejen los riesgos más bajos que representan de la misma manera que las aseguradoras. Hoy en día cobran menos si los propietarios tienen instalado un sistema de alarma o una caja fuerte. Entonces, ¿qué es un dueño de armas entrenado? Representar un menor riesgo de seguro. Por último, y lo más importante, un sistema de agencias de protección en competencia tendría un doble impacto en el desarrollo de la ley, ya que permitiría una mayor variabilidad de la ley. On the one hand, it would allow for a greater variability of law. En lugar de imponer un conjunto uniforme de estándares, como en condiciones estatistas, las agencias de protección podrían competir entre sí no solo a través de los precios, sino también a través de la diferenciación de productos. Podrían existir, por ejemplo, agencias de protección católicas o aseguradoras que apliquen el derecho canónico. Agencias judías que aplican la ley mosaica y agencias musulmanas que aplican la ley islámica y agencias que aplican la ley secular de una variedad u otra, todas ellas sostenidas por una clientela que paga voluntariamente. Los consumidores podrían elegir la ley que se les aplique a ellos y a sus bienes y nadie tendría que vivir bajo la ley extranjera y, por otro lado, el mismo sistema de producción de derecho y orden privado promovería una tendencia hacia la unificación y armonización del derecho porque el llamado católico judío romano doméstico. La ley islámica, etc., obviamente se aplicaría solo a la persona y la propiedad de aquellos que habían elegido esto. El derecho canónico, por ejemplo, se aplicaría solo a los católicos profesos y se ocuparía únicamente de los conflictos y la resolución de conflictos católicos. Sin embargo, obviamente también es posible, por supuesto, que un católico pueda tener un conflicto con un suscriptor de algún otro código legal, digamos un musulmán, si ambos códigos legales son iguales o tienen una conclusión similar. Entonces no surgirían dificultades. Sin embargo, si los códigos legales en competencia llegaran a conclusiones claramente diferentes, al menos en algunos casos surgiría un problema. La ley intradoméstica sería inútil, obviamente, pero, naturalmente, cada asegurado querría protección contra esta contingencia de conflictos intergrupales también y cada asegurador tendría que tener disposiciones en su contrato. ¿Qué hacemos si tales conflictos estallan entre un judío? Ir a tribunales judíos y una persona islámica ir a un tribunal islámico. Por lo tanto, el derecho interno sería inútil, pero, naturalmente, como dije,
Todas las personas querrían protección también contra la contingencia de conflictos intergrupales y, en esta situación, no se puede esperar que un asegurador o uno de los suscriptores de los suscriptores de su tribunal de justicia simplemente subordinan su propio juicio al de otra aseguradora y su ley. Como ya he indicado antes, en esta situación solo existe una forma creíble y aceptable de salir de esta situación. In this situation, there exists only one credible and acceptable way out of this predicament. Desde el principio, cada asegurador tendría que estar obligado contractualmente a someterse a sí mismo y a sus clientes a un arbitraje por parte de un tercero independiente. Este partido no solo sería independiente, sino que al mismo tiempo sería la elección unánime de ambos partidos. Se acordaría debido a su capacidad comúnmente percibida para encontrar soluciones mutuamente aceptables en casos de conflicto y desacuerdo entre grupos. Si un árbitro falló en esta tarea y llegó a conclusiones que fueron percibidas como injustas o sesgadas por una de las partes, por una de las aseguradoras o de sus clientes, es probable que esta persona o agencia no sea elegida nuevamente como árbitro en el futuro y como resultado de la cooperación constante de varias aseguradoras y árbitros. Of the constant cooperation of various insurers and arbitrators, se pondría en marcha la tendencia hacia la unificación del derecho de la propiedad y el derecho contractual y la armonización de las reglas de procedimiento, prueba y resolución de conflictos. Por lo tanto, al comprar un seguro de protección, cada asegurador y cada persona asegurada se convierten en participantes de un sistema integrado de prevención de conflictos y mantenimiento de la paz en cada conflicto y reclamo por daños. Independientemente de dónde y por o contra quién caería en la dicción de URIs de uno o más, agencia de seguros específica y serían manejados por las aseguradoras de un individuo, derecho interno o por las disposiciones y procedimientos del derecho internacional o universal convenidos por todos de antemano y a discreción de los mineros, pero administrados y dirigidos por las agencias de arbitraje. Por lo tanto, en lugar de un conflicto permanente en la vestimenta y la inseguridad jurídica, como en las condiciones de estatus actuales en una sociedad de derecho privado, la paz, la justicia y la seguridad jurídica prevalecerían. Muchísimas gracias.